con esta sintonía nos adentramos, como siempre, en estas curiosidades del mundo antiguo que nos trae Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches de nuevo. Pues muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra semana más con vosotros y todas las que haga falta. La semana pasada descubríamos contigo como la gran urbe de la antigüedad, Roma, una ciudad que en ocasiones llegó a ser casi tan grande como Madrid, que en la época, una de sus épocas de esplendor, alcanzó ese 1.000.000 de habitantes. Fue después cuando tuvo esos 4 millones de habitantes, es decir, hablamos de ciudades enormes hace 1.500 o 2.000 años, que ya tenían edificios de apartamentos de varios pisos de altura, que tenían que subir en esos ascensores un tanto problemáticos, no tan cómodos como los actuales, o al menos no tan cómodos como los de algunas viviendas, porque algunos se los traen. Y descubrimos contigo que los problemas inmobiliarios ya existían entonces, como los seguimos viviendo ahora. Durante toda la semana, una vez más, y llevamos tropecientas mil, se sigue hablando de la crisis inmobiliaria. Nos contaba la semana pasada cómo los edificios eran ya muy parecidos a los que tenemos en la actualidad, y cómo las diferentes clases sociales se ubicaban en distintos tipos de pisos, pero que existían las crack inmobiliarios como los que estamos viviendo en estos momentos. Claro, es que estaban jugando con fuego. Uh-huh. La ventaja con la que contaban era que la ciudad de Roma, por muy grande que fuese, nunca era lo suficientemente grande. Ni siquiera con 2.000 hectáreas hubiese tenido espacio suficiente, porque buena parte de la ciudad tenía espacio público, tenía jardines, bibliotecas, las grandes termas, todo eso ocupaba terreno. Augusto, Julio César, cuando hicieron sus foros, tuvieron que dejar sin hogar a muchas familias. Tenían que buscarse otro sitio. Uh-huh. Entonces, sí, se habla de que en el año 33, en época del emperador Tiberio, hubo un crack, porque se practicaba muchísimo la usura. Los senadores eran los principales usureros. También entonces se practicaba la usura. Sí. Además, los políticos, estamos hablando de los políticos, que eran algunos de los principales usureros. No sé si habrá cambiado o no, espero que sí. Y bueno, el emperador Tiberio emitió una serie de leyes que obligaron a esos usureros a pedir los créditos muy rápido, porque esos préstamos que habían concedido muy rápido, porque se intentaba limitar ese nivel de usura. Uh-huh. De hecho, Julio César lo había limitado y no le estaban haciendo ningún caso. Entonces empezaron a pedir dinero, hubo una falta de liquidez enorme y el sistema se colapsó. El año 33 después de Cristo es uno de los años más tristes de la historia económica romana. Dentro de 25 años se cumplirán 2.000 de ese crack inmobiliario en Roma. Parece que nos estamos adelantando a la celebración del segundo milenio. Sí, tristemente. De esa situación. Hoy lo que analizamos, después de haber examinado esas crisis inmobiliarias en el mundo romano, es la metrosexualidad en aquella época. Un término que desde hace 4 o 5 años que está muy de moda, que habla de el interés por la estética, ya no solo de las mujeres, que ha sido lo tradicional, sino de los hombres, ¿no? Y yo me imagino a los hombres de la antigua Roma, ahora que se han puesto tan de moda los spas, los balnearios, que eso ya existía entonces. Uno acude o los ve y descubre que eso, que tampoco hemos inventado absolutamente nada. Normalmente cuando uno estudia las termas, lo que piensa eminentemente es su función higiénica. La gente va ahí a lavarse, porque el baño, que también existía en época romana, de hecho tenían agua corriente. Esa tecnología es incluso anterior a Roma, ya lo tenían los fenicios. Pues era muy cara. La mayor parte de la gente tenía que ir a las termas, que eran gratis o muy baratas. Pero es que las termas, sobre todo las termas imperiales, se construían como centros, una especie de gimnasios y también balnearios. Uno podía recibir masajes gratis. Caray. Y hacer ejercicio. Había pesas de plomo, pesas de piedra. Juvenal creo que vivía en una casa justo pegada a una pequeña terma y se quejaba del ruido que hacían los musculitos, porque ya había musculitos. Sí. Bueno, por lo menos cuando vemos esas esculturas de la época romana, los cuerpos, son de personas formadas físicamente, desde luego. Es que será el ideal venido de Grecia. Claro. El ideal antiguo republicano era el de la vejez. Uno puede ver la primera generación de retratos escultóricos de Mérida,
y no son más que viejos, calvos y desdentados. Y eso, sin embargo, se ve con mucha dignidad. Después no, ya gusta pues tener pelo, ser joven, es decir, tener muy pocas arrugas, aunque se vea que uno ya es mayor, tener un rostro idealizado y, por supuesto, un cuerpo escultural y depilado, además, depilado. O sea, es decir, que los hombres de entonces ya cuidaban su estética y supongo que utilizaban determinados productos naturales para mejorar, por ejemplo, el tono del color de la piel. Sí, esto se conoce pues desde época de los egipcios, desde los sumerios y probablemente sea incluso prehistórico. Hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, no era considerado muy bueno que la mujer tuviese un tono moreno de piel, tampoco el hombre, pero sobre todo la mujer, porque eso indicaba que salía mucho de casa. Era casi como decir, es una casquivana. Claro, la mujer que trabajaba, que salía, que era una curranta, ¿no? Y eso era lo malo. Claro, que trabaje es malo, que no trabaje y salga, pues es aún peor. Entonces, la mujer, como se solía decir, en casa y con la pata quebrada. Uno puede ver las pinturas de Nosos, las pinturas egipcias, y la mujer siempre tiene un tono más claro que el hombre. Por eso, porque el hombre puede salir a la calle, de hecho debe salir a la calle, la función del hombre es pública, y la mujer tiene que estar en casa. Entonces usaban óxido de plomo. Hace unos años en Londres se encontró un frasco de óxido de plomo. El óxido de plomo es blanco y ellos se cubrían con polvo, con óxido de plomo, que es además muy perjudicial. Yo no sé si Michael Jackson, por lo visto, no descubrió tampoco absolutamente nada, porque ha sido una tendencia lo de aclarar la piel, pero sí es cierto, por ejemplo, cuando revisamos la historia del turismo, y no nos tenemos que remontar a tanto tiempo atrás, cuando comenzó a irse a las playas y vemos esos bañadores que cubrían a los bañistas de tobillos a cabeza, la intención era no ponerse moreno. Exacto, entonces era lo malo y lo feo, ¿no? Sí, y luego a principios del siglo XX, pues no sé si fue de hecho por algún monarca español que se puso de moda los baños de sol, porque se decía, ya lo decía además Hipócrates, que era muy bueno. De hecho sintetizamos, creo que, no sé si es la vitamina D, a través de la energía solar. Sí, curiosamente en Roma hemos encontrado incluso bikinis. Bikinis. Y algún mosaico donde aparecen mujeres con sus bikinis. ¿Y qué hacían los hombres y las mujeres con el vello corporal en aquella época? Las mujeres, estaba muy claro, al principio en la época republicana, digamos, no se cuidaban tanto, pero con el tiempo sí empezaron a depilarse. Hemos encontrado bastantes pinzas de depilar, pinzas depilatorias. Era un trabajo que hacían los esclavos. Es decir, la señora se tumbaba tranquilamente y podía estar ahí 15 minutos que 2 horas. Y era la esclava o el esclavo el que le iba quitando eso. Suetonio creo que comenta que el emperador Augusto, cuando era todavía joven, se depilaba calentando cáscaras de nuez para chamuscarse los pelos. Y el mismo Julio César tenía un supuesto esclavo, regalo del rey de Bitinia, que le iba depilando con unas pincitas. Y el propio Julio César, cuando vemos las imágenes, las esculturas, las diferentes representaciones de él, parece que ha cogido con la mano y se ha echado el pelo para adelante. Eso también tenía una intencionalidad estética, ¿no? Sí, digamos que el peinado de algunos políticos, el peinado Anasagasti que llaman algunos, ¿no? Ese tiene copyright. Suetonio comenta que los mismos soldados que supuestamente respetaban a César se burlaban de él por su calvicie. Es decir, ya está cambiando un poquito la estética. Y él se tenía que echar el pelo hacia adelante. Era muy cuco el hombre, muy celoso de los demás. Y como nos decías, mucha de esta metrosexualidad de entonces tiene su origen en Atenas, en el mundo griego, ¿no? Sí. Para los romanos, sobre todo para los romanos republicanos, los griegos pues sí eran muy listos, pero eran muy nenazas, por así decirlo, porque se dejaban el pelo largo, se lo rizaban y se lo cuidaban, la barba también se la rizaba. Adriano, el emperador Adriano, se rizaba, se tenía sus ricitos hechos por sus esclavos todos los días. Se cuidaban mucho, se daban aceites. El perfume, de hecho, no era como lo conocemos hoy día, que es un agua. El aceite, pues durante miles de años el perfume ha sido un aceite. Entonces había que embadurnarse con él y después había que lavarse para quitarse el perfume. Estamos descubriendo cosas fascinantes contigo, Ignacio Monzón, en esta sección. Estamos repasando esas curiosidades del mundo antiguo y descubriendo que no hemos inventado pues prácticamente nada, que muchas tendencias, muchas circunstancias de la vida cotidiana de entonces se siguen repitiendo y siguen siendo habituales a día de hoy. Y gracias a ti, gracias Ignacio, estamos descubriendo muchas de esas cosas y lo vamos a seguir haciendo. Pues yo encantado de venir aquí y gracias a vosotros por escucharlo.